dispositivo de cilindro émbolo contiene 0.85 kilogramos de refrigerante a 10 grados Celsius bajo cero. El émbolo tiene movimiento libre, su masa es de 12 kilogramos y tiene un diámetro de 25 centímetros. La presión atmosférica local es de 88 kilopascales. Se transmite calor al refrigerante hasta que su temperatura es de 15 grados Celsius. Determina la presión final, el cambio de volumen del cilindro y el cambio de entalpía en el refrigerante. ¿A qué va? Para este problema contamos con este elemento, un dispositivo cilindro émbolo, que se encuentra lleno hasta cierta cantidad de refrigerante. Cuenta con una masa de 0.85 kilogramos, hablando del refrigerante en general, y se encuentra a una temperatura de menos 10 grados Celsius. Hablando del dispositivo, nuestro pistón, esta cosita que está aquí, el problema nos menciona que cuenta con movimiento libre. Esto quiere decir que no hay fricción. Esto se puede mover hacia abajo y hacia arriba sin ningún problema. Este pistón cuenta con una masa de 12 kilogramos y un diámetro además de 25 centímetros, que convirtiéndolo a metros son 0.25. Este experimento se está realizando en un lugar donde recibe una presión atmosférica de 88 kilopascales. Finalmente se nos menciona que al final de este experimento, una vez que se le haya agregado todo el calor suficiente, supongamos que se dejó a una llama por un tiempo determinado, hasta alcanzar la temperatura final de 15 grados Celsius. Debemos determinar lo que es la presión final, el cambio de volumen. Supongamos que ese pistón en un principio se encontraba de esta manera y después de que se le haya agregado calor terminara en esa posición. Por lo tanto, el cambio de volumen, si imaginamos que este cilindro cuenta con su respectiva profundidad, por lo que el cambio de volumen que calcularemos será este. Y finalmente el cambio de entalpía simplemente es la entalpía con la que se contaba en el primer estado, restada de la entalpía que se encuentra en el segundo estado. Entonces, primeramente, determinaremos lo que es la presión final. Esto apoyándonos de un pequeño diagrama. Si consideramos esto como nuestro cilindro émbolo y colocamos todas las fuerzas distribuidas en presiones que se encuentran interviniendo en este sistema, en primer lugar tendríamos la presión que ocasiona el peso del pistón. Sobre esta se encuentra la presión atmosférica, cuyo valor ya no es el problema. Estas dos presiones están empujando a este pistón hacia abajo. Sin embargo, existe una presión aquí, interna, que evita que este pistón baje más de lo que necesita. Esta es la presión que ejerce el refrigerante a la temperatura de menos 10 grados Celsius. Pero aquí hay otra cosa. ¿Qué sucede cuando incrementa la temperatura? Resulta que cuando incrementa la temperatura se podría decir que la presión aumenta, porque este pistón se encontraría subiendo. Pero al final, haciendo un balance de presiones, podemos representarlos en un par de ecuaciones. La presión 1 viene siendo igual a la presión del pistón sumada con la presión atmosférica. Pero eso también sucede con la presión 2. Lo que está evitando que este pistón salga volando es la presión atmosférica sumada con la presión del pistón. Si estas ecuaciones son idénticas, podemos concluir que la presión inicial viene siendo igual a la presión final, que viene siendo igual a la presión del pistón sumada con la presión atmosférica. Entonces, ¿qué significa esto? Como queremos saber la presión final, podemos quedarnos solamente con esta ecuación. Empecemos desarrollando esta ecuación. La presión 2 viene siendo la presión final, es igual a la presión del pistón. ¿A qué es igual la presión del pistón? Viene siendo el peso del pistón dividido entre el área más la presión atmosférica. El peso viene siendo la masa del pistón que multiplica a la constante de aceleración gravitacional, la gravedad, pues, dividido entre el área, que en función del diámetro es pi cuartos por el diámetro del pistón al cuadrado. Esto sumado con la presión atmosférica. Entonces, sustituyendo valores, la presión final viene siendo la masa de 12 kilogramos que multiplica a nuestra constante de aceleración gravitacional dividido entre pi cuartos por el diámetro del pistón, esos 0.25 metros al cuadrado, y al que se le suman los 88 kilopascales, dándonos un resultado parcial de 2398.17. Son kilogramos, metros entre segundo cuadrado son newtons, entre metro cuadrado son pascales, más 88 kilopascales. Sin embargo, vemos que las unidades no son las mismas. Estos pascales habría que convertirlos a kilopascales,
o en su defecto estos kilopascales a pascales. Reescribiendo la ecuación y tomando nuestros factores de conversión, observamos que pascales se van con pascales. Estos 2398 los dividimos entre 1000. La presión 2 viene siendo entonces la suma de 88 kilopascales más estos 2.398 kilopascales. Por lo que finalmente nuestra presión final, la presión 2, viene siendo entonces de 90.39 kilopascales. De esta manera resolvemos lo que es el inciso A de este ejercicio. Para el caso del inciso B, se nos está pidiendo determinar lo que es el cambio de volumen. El cambio de volumen viene siendo la resta del volumen final menos el volumen inicial, donde para estos casos podemos optar por desarrollar el volumen como la masa que multiplique al volumen específico. En ese caso, en el segundo estado, menos la masa que multiplique al volumen específico para el primer estado. Simplificando por factor común, vemos que la masa se encuentra en ambas partes. Podemos simplemente sacarla y determinar una ecuación que nos permita encontrar el cambio de volumen. Para estos casos entonces ya contamos con lo que es la masa de nuestro refrigerante. Entonces deberemos determinar lo que es el volumen específico en el estado 2 y el volumen específico en el estado 1. Ese será nuestro siguiente paso. En primer lugar, lo que debemos hacer es determinar el estado en el que se encuentra el refrigerante a esta temperatura y esa temperatura. Recordemos que la presión sigue siendo la misma. No sabemos si hablamos de un refrigerante como líquido comprimido, como mezcla saturada o como refrigerante sobrecalentado. Por lo que para determinar lo que son los volúmenes específicos debemos saber de qué estado estamos hablando. Entonces, para determinar el estado en el que se encuentra ese refrigerante a estas dos temperaturas, nos basaremos en estos dos criterios. Si contamos con vapor sobrecalentado, la presión con la que contamos debe ser menor que la presión de saturación a la temperatura dada. Y en el caso del líquido comprimido, la presión con la que contamos debe ser mayor que la presión de saturación a la temperatura dada. Entonces, para el primer caso, cuando la temperatura es de menos 10 grados Celsius, contamos con una presión de saturación de 200.74 kilopascales. Para este caso, la presión de saturación resulta ser mayor que la presión con la que contamos, por lo que entonces contamos con el estado de vapor sobrecalentado. Cuando la temperatura es de 15 grados Celsius, observamos que en tablas no viene un valor específico para la presión. Solo sabemos que un grado menos, 14 grados Celsius, la presión es de 479.19 kilopascales. Y un grado adelante, a los 16 grados, la presión es de 504.58. Entonces se entiende que la presión a los 15 grados debe ser un valor entre estos dos. Por inspección se sabe que el estado 2 será también de vapor sobrecalentado, porque la presión con la que contamos, los 90.39, son mucho menor que la presión de saturación a los 14 grados y a los 16. Por ende se entiende que también será a los 15. Debe ser un valor entre estas dos presiones, por lo que no tendría caso determinar la presión de saturación a los 15 grados. Así que saltaremos este paso. Ya que sabemos que ambos estados se encuentran siendo vapor sobrecalentado, ahora sí es momento de determinar los volúmenes específicos. Si nos dirigimos a las tablas de vapor sobrecalentado, nos toparemos con la sorpresa de que no podemos accesar con la presión con la que contamos, 90.39 kilopascales. Para esta presión, los casos más cercanos con los que podremos accesar es con 0.06 megapascales, lo equivalente a 60 kilopascales, y una presión 2 de 0.1 megapascales, lo equivalente a 100 kilopascales. La solución más sencilla podría ser determinar el valor del volumen específico interpolando entre estas dos presiones, pero para eso necesitamos entonces un valor de volumen específico a la presión de 60 kilopascales y a la presión de 100 kilopascales. Empezaremos con la presión de 60 kilopascales. Si nos dirigimos a las tablas de vapor a una temperatura de menos 10 grados Celsius, hallaremos fácilmente el volumen específico con un valor de 0.35048 metros cúbicos entre kilogramo. En el caso de la presión de 0.1 megapascal, es decir 100 kilopascales, el volumen específico con el que se cuenta a la temperatura de menos 10 grados Celsius es de 0.20743 metros cúbicos entre kilogramo.
Ahora sí contamos con los valores adecuados para poder interpolar a la presión de 90.39 kilopascales. De esta manera, con esta tabla podemos determinar el valor del volumen específico. Entonces, en primer lugar, recordemos la ecuación para interpolar. Sabiendo que toda esta fila son los datos 1 y toda esta fila son los datos 2. Sustituimos. Y es lo que queremos saber. Entonces, toda esta columna son las Y's. Y1 viene siendo 0.35048. Delta Y viene siendo Y2 menos Y1, 0.20743 menos Y1, 0.35048. Entre delta X, que viene siendo X2 menos X1, 100 menos 60. Sigamos más abajo, que multiplica a X menos X1. X viene siendo 90.39 menos X1, 60. Ahora solamente queda resolver. Por lo que llevando a cabo toda esta ecuación, Y, que viene siendo el volumen específico 1, tendrá un valor de 0.24179 metros cúbicos entre kilogramos. Ya que contamos con el volumen específico 1, podremos hacer exactamente lo mismo para determinar el volumen específico en el estado 2, a una temperatura de 15 grados Celsius y con la misma presión de 90.39 kilopascales. Entonces, ¿por dónde empezamos? Si nos dirigimos a las tablas de vapor sobrecalentado, ya sabemos que para determinar el volumen específico en este estado, deberemos interpolar el volumen específico a la presión de 90.39 kilopascales. Así que habría que determinar el volumen específico a estas dos presiones. Dirigiéndonos a la tabla con presión de 60 kilopascales, 0.06 megapascales, nuestra primera traba será que no contamos con la entrada de 15 grados Celsius. Contamos con entrada para 10 grados Celsius y para 20 grados Celsius. No contamos para 15, pero para estas dos contamos con el volumen específico, por lo que podríamos interpolar. Entonces, para 10 grados Celsius se sabe que el volumen específico es de 0.37893 metros cúbicos entre kilogramos. Y para 20 es de 0.39302 metros cúbicos entre kilogramos. Entonces interpolamos. El valor de Y va a ser igual a Y1, que viene siendo esto 0.37893, más delta Y, que es Y2 menos Y1, dividido entre X2 menos X1, que multiplica a X menos X1. Resolviendo, Y va a tener un valor de 0.385975 metros cúbicos entre kilogramos, valor que reemplazaremos en nuestra tabla inicial. Para 100 kilopascales hacemos exactamente lo mismo. Como no contamos con una entrada para 15 grados Celsius, deberemos interpolarla entre 10 y 20. Entonces, para 10 grados Celsius contamos con un volumen específico de 0.22506 y a 20 grados Celsius se encuentra con un volumen específico de 0.23373. Ahora solo resta interpolar. Y, el valor que estamos buscando, es igual a Y1, esto 0.22 más delta Y, Y2 menos Y1, dividido entre X2 menos X1, multiplicado a X menos X1. Resolviendo esta ecuación, obtendremos que Y es 0.229395 metros cúbicos por cada kilogramo, con lo que ya contamos con los valores adecuados para poder interpolar a 90.39 kilopascales, la presión en la que nos encontramos. El valor de Y viene siendo Y1 más Y2 menos Y1 dividido entre X2 menos X1, sigamos más abajo, multiplicado por X menos X1. Resolviendo, Y, que viene siendo el volumen 2, va a tener un valor de 0.267013 metros cúbicos por cada kilogramo. Por lo que es posible continuar con el procedimiento del problema ahora que contamos con los volúmenes específicos en los estados 1 y 2. Ya determinados los volúmenes específicos para cada estado, resta únicamente sustituir en nuestra ecuación principal. El cambio de volumen entonces se dará multiplicando la masa, que es de 0.85 kilogramos, factor común
del volumen 2 menos el volumen 1. Estos son metros cúbicos entre kilogramos. Desarrollando 0.0025 2233 metros cúbicos entre kilogramos. Por lo que finalmente nuestro cambio de volumen entre el estado 1 y el estado 2, inciso B, es de 0.02144 metros cúbicos. Es un cambio tan pequeño que a simple vista quizás no podría ser notable. Con esto finalizamos parcialmente este ejercicio. Los invito a que continúen la resolución en la segunda parte.